Bueno, continuamos con el curso de electrónica analógica, el tema de amplificador operacional. Previamente vimos lo que son las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. En esta oportunidad, como bien llamo acá, daremos otra mirada a los amplificadores operacionales básicos. Bueno, veamos qué son estos nuevos amplificadores o estas nuevas configuraciones. Nos encontramos con el amplificador sumador. Este amplificador sumador es un circuito operacional el cual tiene dos o más entradas y una salida. Entonces, este circuito es interesante. Eh, Veamos entonces, como siempre, buscar una expresión de B sub 0 en función de la entrada. En este caso entonces sería B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que son las señales de entrada para este caso. Podemos observar que el nodo B+ está conectado directamente a 0 voltios. Por lo tanto, este nodo que tenemos acá, que lo llamamos normalmente B sub n, será igual, B sub n igual a 0 voltios. Partiendo de esto y teniendo las corrientes establecidas con estos sentidos, vamos a aplicar entonces un nodo de corrientes acá. Y podemos observar que la sumatoria de las corrientes que entran a este nodo B sub n, I sub 1, I sub 2 e I sub 3 es igual a I sub F. ¿Cómo lo podemos observar acá? I sub 1, I sub 2 más I sub 3 igual a I sub F. Entonces busquemos ahora una expresión de I sub 1 en función de los voltajes. Entonces esta corriente I sub 1 parte del nodo B sub 1 y llega al nodo B sub n, pero B sub n ya sabemos que es 0 voltios por el concepto de nodo virtual. De igual forma, con la corriente I sub 2, vemos que parte del nodo B sub 2 y llega al nodo B sub n. Entonces esa corriente va a ser la relación entre B sub 2 menos 0 entre R2 e I sub 3, que es la que tenemos acá, es entonces la relación que existe entre B3, el nodo Bn, y la resistencia entre esos dos nodos. Entonces, veamos cómo quedarían planteadas las ecuaciones. El concepto de nodo virtual lo mantenemos, Bp igual a Bn igual a 0 voltios, como bien lo dijimos acá. La corriente I sub 1 entonces es B sub 1 menos 0 entre R1. Como hablábamos acá anteriormente, parte del nodo B sub 1 y llega al nodo B sub n, que es 0. La corriente I sub 2 entonces es B sub 2 menos 0 entre R2. La corriente I sub 3 entonces viene dada por la relación de B sub 3 menos 0 entre R3. Y finalmente la corriente I sub F, que es la corriente de retroalimentación, es esa corriente que parte del nodo de 0 voltios y llega al nodo B sub 0. Y es esta relación que tenemos acá. Bien, ¿qué hacemos entonces? Luego lo que hacemos es sustituir cada una de estas expresiones que acabamos de encontrar en la ecuación número 1. Una vez hecho esto, nos queda de la siguiente manera la ecuación formada, la ecuación número 1 formada en términos de voltajes. Entonces, una vez que nosotros manipulamos esta ecuación con la finalidad de encontrar B sub 0, encontramos que B sub 0 es eh, una suma ponderada. Observen acá, es una suma ponderada formada por la relación de las resistencias RF entre R1. Entonces, B sub 1 por R1 más B2 entre R2 más B3 sobre R3. Observen que se antepone un signo menos, al igual que en el circuito amplificador inversor. Este signo menos lo que me representa es un desfase de la señal de entrada con respecto a la señal de salida. En este caso son las señales B sub 1 y B sub 2 y B sub 3.
RF es la resistencia de retroalimentación, que me determina de alguna manera la ganancia o el factor de ganancia que va a tener para cada ramo. Entonces lo podemos ver acá. El factor o la señal B1 va a estar amplificada o atenuada dependiendo de los valores que tenga para R1 y RF, a veces. A veces entonces va a estar dada por la relación RF entre R1 y, como bien dije, dependiendo de los valores que tenga RF y R1, va a estar amplificada o atenuada. De igual forma B2, RF entre R2 y RF entre R3. Entonces, RF es el factor común para cada una de las ramas. Entonces, RF entre R1 es la ganancia para la señal B1, RF entre R2 es la ganancia para B2, RF entre R3 la ganancia para B3. Bien, entonces nosotros acá podemos observar que la salida de este circuito, como bien dijimos, es una suma ponderada de las razones, la resistencia, ya lo explicamos, RF entre RN, donde RN es R1, R2, R3, y que la señal de salida representa un desfase con las señales de entrada. Es importante acá hacer mención a una de las aplicaciones más importantes de los amplificadores sumadores y es la mezcla de audio. Finalmente, entonces, nosotros podemos observar que la resistencia de salida, que es la resistencia vista de este terminal, es cero porque está conectada directamente a la fuente controlada de tensión, que es la que tenemos internamente acá, que es A por B sub I. Bien, entonces ya con esta ecuación, nosotros podemos encontrar la ganancia que nosotros deseamos para el amplificador sumador. Pasemos entonces a otro amplificador importante como es el amplificador de diferencia. Este amplificador me permite tomar la señal que está aplicada a la entrada inversora y restarle el potencial que tengo en la entrada inversora. Entonces, al igual que en el caso anterior, nosotros necesitamos buscar una expresión de B sub 0 en función de B1 y B2. Entonces, veamos que el punto B más es el punto que llamamos B sub P y el punto B menos es el punto que llamamos B sub N. Aquí va a ser algo importante para encontrar B sub N. B sub N entonces es el voltaje que está en el nodo de la entrada inversora y lo podemos encontrar por el principio de superposición porque, como bien dijimos, estos circuitos son amplificadores lineales. Veamos el primer caso. ¿Qué ocurre entonces cuando el punto B sub 0 se conecta a tierra? Si esto se conecta a tierra, entonces voy a encontrar B sub N como un divisor de tensión, porque la corriente que entrega B sub 1, que voy a llamar esta corriente I, es la misma I que pasa por R2. Entonces es un circuito que tengo en serie. Entonces veamos cómo quedaría este divisor de tensión. Entonces, para B sub N, entonces tenemos acá el caso para cuando B sub I cuando B sub 1 es igual a 0, entonces esto es un cortocircuito y me queda que es B sub 0 por R1 entre la suma de esas dos resistencias. Para cuando B sub 0 se hace 0, entonces voy a tener que B sub N es B1, ¿verdad? B1 por R2 entre R1 más R2. Observen que es simplemente un divisor de tensión lo que estoy aplicando y es una suma parcial para cuando actúa una fuente u otra. Bien, veamos entonces por otro lado quién es B sub P. Entonces B sub P es el potencial que tenemos en este nodo. Al igual que en el caso anterior, nosotros tenemos que B sub 2 entrega una corriente que hace esto y es la misma corriente I que pasa por R3 y pasa por R4, porque como bien sabemos, por acá la corriente es 0. Bien, entonces B sub P también es un divisor de tensión que viene dado por B sub 2 por R4 entre R3 más R4. Aplicando el concepto de cortocircuito virtual, tenemos que B sub P es igual a B sub N. Hacemos sustitución de quién es el valor de B sub P y quién es el valor de B sub N, sustituimos la expresión algebraica, manipulamos entonces esta ecuación, observen que pasamos este término hacia el otro lado de la igualdad y nos queda esto que tenemos acá.
Luego terminamos de despejar el valor de b sub 0 y encontramos que b sub 0 es esta expresión que tenemos acá, donde observen que B2 eh, está afectado por este factor, R1 más R2, R3 más R4 por R4 sobre R1. Ese es el factor de ganancia para B2. Y con respecto a B sub 1 tenemos el factor de ganancia dado por R2 por R1. Si yo llamo a esta expresión A sub 1, que es la ganancia para ese valor, entonces yo voy a tener que esta expresión me queda como A sub 1 por A sub 2 por B1, llamando a su 1 todo este término y llamando a su 2 es todo este término. Esto es como para simplificar un poco y que observen que este es un amplificador de diferencia porque justamente se ve acá el valor del menos o el signo de resta para estas dos señales. Entonces, nosotros además podemos observar que este circuito tiene una impedancia de entrada tanto para B1 como para B2. Si nosotros vemos la impedancia de entrada para el circuito, para la fuente B2, ¿qué ocurre? Si yo voy a encontrar la resistencia de entrada de la fuente B2, entonces yo debo cortocircuitar a esta fuente que está acá, pasivizo el circuito. Observen que eh, el circuito acá dice que la resistencia de entrada vista desde el terminal 2 pues es simplemente esta resistencia y esta resistencia, ya que lo que está aquí arriba no influye en el terminal positivo. Entonces, veamos el otro caso. Cuando la fuente B sub 2 está en cortocircuito. Si esto está en cortocircuito, entonces aquí voy a tener 0 voltios. Aquí no va a haber corriente, no va a haber fuente que entregue corriente por acá. Entonces este punto se va a reflejar 0 voltios. Recuerden, B más es igual a B menos, B más es igual a B menos, por lo tanto este punto se refleja acá. Entonces, esta resistencia está conectada directamente a tierra y la resistencia RI1 es directamente R1, como bien vemos acá. Y la resistencia de salida, al igual que en el caso anterior, por estar conectada directamente a la fuente independiente es 0 ohm. Bien, esto es todo en este punto. Entonces, dejemos este video hasta el punto donde nos encontramos.